Codependencia. Las relaciones son como un baile, con una energía visible que va y viene entre los compañeros. Algunas relaciones son el lento, tétrico baile de la muerte. Colette Dowling. Hasta este punto he estado usando las palabras codependiente y codependencia como términos lúcidos. Sin embargo, las definiciones de estas palabras siguen siendo vagas. La definición de dependencia química implica depender psicológica y o físicamente del alcohol o de otras drogas. Comer en exceso y apostar son también términos que nos traen ideas específicas a la mente. Pero, ¿qué es la codependencia? La definición obvia sería ser compañero en una dependencia. Esta definición es cercana a la verdad, pero sigue resultando poco clara. No nos trae a la mente ninguna imagen específica. Codependencia es parte de la jerga de los centros de tratamiento, un caló profesional que probablemente es ininteligible para las personas que no tienen esa profesión y que es un tanto confusa para algunos que sí trabajan dentro del medio. El caló puede significar o no algo en particular. El caló puede significar cosas diferentes para personas distintas. O la gente puede saber lo que significa un término pero ser incapaz de definirlo con claridad, ya que nunca ha sido claramente definido. Esos son algunos de los problemas que he encontrado en la investigación y en el intento por definir a la codependencia y al codependiente. Mucha gente no ha escuchado estos términos. Otros, que están familiarizados con las palabras, no las pueden definir. Y si pueden, cada definición es distinta. O la gente define estas palabras usando más jerga. Para complicar más el asunto, no he podido encontrar estos términos en ningún diccionario. Mi computadora sigue diciéndome que estas palabras están escritas con faltas de ortografía, tratando de convencerme de que no son palabras. Y sin embargo, codependencia significa algo en particular, algo particularmente importante para mí y para millones de personas. Deshagámonos del caló y veamos el significado. ¿Qué es codependencia? He oído y leído muchas definiciones de codependencia. En un artículo del libro Codependency and Emerging Issues, Robert Zuby escribió que codependencia es un estado emocional, psicológico y conductual que se desarrolla como resultado de que un individuo haya estado expuesto prolongadamente a y haya practicado una serie de reglas opresivas, reglas que previenen la abierta expresión de sentimientos al igual que la discusión abierta de problemas personales e interpersonales. Ernie Larsen, otro especialista en codependencia y pionero en la materia, la define como esas conductas aprendidas autoderrotantes o defectos de carácter que producen una disminución en la capacidad de iniciar o de participar en relaciones amorosas. Siguen algunas definiciones menos profesionales. Codependencia significa, dijo una mujer, que yo soy una cuidadora. Ser codependiente significa estar casada con un alcohólico, respondió una mujer. También significa que necesito ir a Al-Anon. Codependencia, contestó otra, significa que estoy metida hasta los codos con los alcohólicos. Codependencia quiere decir que sé que cualquier hombre que me atraiga, del que me enamore o con quien me case, será químicamente dependiente o tendrá algún otro problema igualmente serio. Codependencia, explicó una persona, es saber que todas tus relaciones seguirán y seguirán del mismo modo, doloroso, o terminarán del mismo modo, desastroso, o las dos cosas. Hay casi tantas definiciones de codependencia como experiencias que la representan. En la desesperación, o tal vez en la iluminación, algunos terapeutas han proclamado: codependencia es cualquier cosa y cualquier persona es codependiente. De modo que, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál definición es la adecuada? Una breve historia de la codependencia ayudará a contestar esta pregunta. Una breve historia. La palabra codependencia apareció en la escuela del tratamiento psicológico a fines de la década de los 70. No sé quién la descubrió.
Aunque varias personas proclaman haberlo hecho, la palabra emergió simultáneamente en varios centros de tratamiento de Minnesota, de acuerdo con la información de la oficina de Sondra Smalley, una psicóloga con licencia y líder en el campo de la codependencia. Tal vez Minnesota, el corazón de los centros de tratamiento para las dependencias químicas y de los programas de 12 pasos para los trastornos compulsivos, la descubrió. Robert Zuby y John Fryer en un artículo escribieron: originalmente se usó para describir al paciente, era visto como una persona que había desarrollado un patrón para contender con la vida del que no era sano, como una reacción hacia el abuso del alcohol o de las drogas que hacía otra persona. Era un nombre nuevo para un juego viejo. Los profesionales habían sospechado durante largo tiempo que algo peculiar sucedía a las personas que estaban involucradas de cerca con individuos químicamente dependientes. Se había hecho alguna investigación sobre el tema, la cual indicaba que una condición física, mental, emocional y espiritual similar a la provocada por el alcoholismo parecía darse en muchas personas no alcohólicas y no químicamente dependientes cercanas al alcohólico. Surgieron algunas palabras, más caló, que después se volvería sinónimo de codependiente, para describir este fenómeno: coalcohólico, paraalcohólico, no alcohólico. Es seguro que los codependientes sintieron los efectos de la codependencia bastante antes de que se acuñara la palabra. En la década de 1940, después del nacimiento de Alcohólicos Anónimos, algunas personas, principalmente esposas de alcohólicos, formaron grupos de autoayuda para lidiar con las maneras en las que el alcoholismo de sus cónyuges les afectaba. No sabían entonces que más tarde se les llamaría codependientes, pero sí sabían que habían sido afectadas directamente por el alcoholismo de sus parejas y sentían envidia de que los alcohólicos tuvieran un programa de 12 pasos para recuperarse. Las esposas también querían un programa, de modo que usaron el programa de 12 pasos de AA, revisaron las 12 tradiciones de AA, cambiaron su nombre por el de Al-Anon y funcionó. Desde entonces, millones de personas han sido beneficiadas por esta agrupación. El pensamiento básico en ese entonces y en 1979, cuando surgió la palabra codependencia, era que los codependientes, coalcohólicos o paraalcohólicos, eran personas cuyas vidas se habían vuelto inmanejables como resultado de haber vivido en una relación de compromiso con un alcohólico. Sin embargo, la definición de codependencia se ha expandido desde entonces. Los profesionales empezaron a entender mejor los efectos de las personas químicamente dependientes sobre la familia y los efectos de la familia sobre la persona dependiente químico. Comenzaron a identificar otros problemas como el comer en exceso o demasiado poco, apostar y ciertas conductas sexuales. Estos trastornos compulsivos eran paralelos al trastorno compulsivo o enfermedad que es el alcoholismo. Los profesionales también empezaron a advertir que muchos individuos que se encontraban en una relación cercana con estas personas compulsivas desarrollaban patrones para reaccionar y contender con la vida, que se asemejaban a los patrones de las personas que se encontraban relacionadas con alcohólicos. También algo peculiar había ocurrido a estas familias. A medida que los profesionales comenzaron a comprender mejor la codependencia, aparecieron más grupos de personas que parecían tenerla: hijos adultos de alcohólicos, gente relacionada con personas emocional o mentalmente perturbadas, gente relacionada con personas con una enfermedad crónica, padres de hijos con trastornos de conducta, personas relacionadas con gente irresponsable, profesionistas, incluso enfermeras, trabajadores sociales y otros dentro del campo de las ocupaciones de ayuda social. Hasta los alcohólicos y adictos en recuperación descubrieron que eran codependientes y que tal vez lo habían sido bastante antes de volverse dependientes químicos. Los codependientes empezaron a darse por todos lados. Cuando el codependiente rompía su relación con la persona afectada, frecuentemente buscaba otra relación con otra persona perturbada y repetía las conductas codependientes con esa persona nueva en su vida. Estas conductas o mecanismos de adaptación parecían prevalecer a través de toda la vida del codependiente, si esa persona no cambiaba estas conductas.
Era seguro asumir que la codependencia se disparaba por medio de las relaciones establecidas con estas personas afectadas por enfermedades graves, problemas de conducta o trastornos compulsivos destructivos. El alcoholismo en la familia ayudaba a crear codependencia, pero muchas otras condiciones parecían producirla también. Un muy común denominador era tener una relación personal o profesional con personas perturbadas, necesitadas o dependientes. Pero un segundo denominador, más común aún, parecían ser las reglas tácitas, no escritas, que por lo general se desarrollan en el núcleo familiar y que marcan la pauta para otro tipo de relaciones. Estas reglas prohíben la discusión acerca de los problemas, la expresión abierta de sentimientos, la comunicación honesta y directa, expectativas realistas tales como ser humano, vulnerable o imperfecto, egoísmo, confianza en las demás personas y en uno mismo, jugar y divertirse, y conducir el delicado equilibrio de la canoa familiar a través del crecimiento y del cambio, tan sano como beneficioso pueda ser este movimiento. Estas reglas son comunes en los sistemas familiares de los alcohólicos, pero pueden surgir también en otras familias. Ahora, regreso a la pregunta inicial. ¿Cuál definición de codependencia es adecuada? Todas lo son. Algunas describen la causa, otras los efectos, otras la condición general, otras más los síntomas, otras los patrones y otras el dolor. La codependencia ha venido a significar todas las definiciones que hemos dado anteriormente. No intento confundirlos. La codependencia tiene una definición nebulosa porque es un trastorno gris, nebuloso. Es compleja, teórica y difícil de definir por completo en una o dos frases. ¿Por qué tanta alaraca por una definición? Porque voy a intentar lo difícil, definir la codependencia en una sola frase. Y quiero que vean el panorama más amplio antes de que les muestre el más estrecho. Espero que esta aproximación les ayude a identificar la codependencia en ustedes mismos si esa identificación viene al caso. Definir el problema es importante porque ayuda a determinar la solución. Aquí la solución es vital. Significa sentirse mejor, significa recuperación. Así, he aquí mi definición de un codependiente. Una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra persona la afecte y que está obsesionada con controlar la conducta de esa persona. La otra persona puede ser un niño o un adulto o un amante o un cónyuge, un hermano o una hermana, un abuelo o abuela, un cliente o un amigo íntimo. Estas personas pueden ser alcohólicas, drogadictas, gente mental o físicamente enferma, una persona normal que de vez en cuando tiene sentimientos de tristeza o una de las personas mencionadas anteriormente. Pero el núcleo de la definición y de la recuperación no está en la otra persona, no importa cuánto lo creamos así, está en nosotros mismos, en la manera en que permitimos que la conducta de otra persona nos afecte y en la forma en que tratamos de afectarla a ella, en los cuidados obsesivos, controladores, ayudadores, en la baja autoestima que raya en el odio hacia uno mismo, en la autorrepresión, en la abundancia de ira y de culpa, en la peculiar dependencia de gente peculiar, en la atracción por y en la tolerancia de lo bizarro, en el estar centrado en otro que conduce al abandono de uno mismo, en problemas de comunicación, problemas de intimidad y en un continuo torbellino a través de las 5 fases del proceso de duelo. ¿Es una enfermedad la codependencia? Algunos profesionales dicen que la codependencia no es una enfermedad, dicen que es una reacción normal hacia la gente anormal. Otros profesionales dicen que la codependencia es una enfermedad, que es una enfermedad crónica y progresiva. Sugieren que los codependientes quieren y necesitan a personas enfermas a su alrededor para sentirse felices de una manera insana. Dicen, por ejemplo, que la esposa de un alcohólico necesitaba casarse con un alcohólico y lo eligió porque inconscientemente pensaba que él era un alcohólico. Aún más, que necesitaba que él bebiera y la fastidiara para sentirse satisfecha. Este último juicio puede ser demasiado rudo. Yo estoy convencida que los codependientes necesitan menos rudeza en sus vidas.
Ya otras personas han sido suficientemente duras con nosotros. Nosotros hemos sido bastante duros con nosotros mismos. Ya hemos hecho sufrir suficientemente a nuestros amigos. Hemos sido víctimas de enfermedades y de personas. Cada uno de nosotros debe decidir qué parte hemos jugado en nuestra inmolación. Yo no sé si la codependencia es una enfermedad o no lo es. No soy una experta. Pero para decirles lo que yo creo, déjenme terminar la breve historia de la codependencia que empecé antes en este capítulo. Aunque los primeros grupos de Al-Anon se formaron en la década de 1940, estoy segura que nos podríamos remitir al principio del tiempo y de las relaciones humanas para encontrar destellos de conducta codependiente. La gente siempre ha tenido problemas y otros siempre se han preocupado de sus amigos y parientes con problemas. La gente siempre se ha abrumado con los problemas de los demás desde que comenzaron las relaciones humanas. La codependencia probablemente le siguió la pista al hombre desde los denuedos de éste en los años anteriores a Jesucristo, justo hasta estos desdichados tiempos del siglo XX. Como dice Morley Safer en 60 minutos, desde que la gente existió, hemos estado haciendo todas las cosas que etiquetamos como codependientes. Nos hemos preocupado hasta enfermarnos por otras personas. Hemos tratado de ayudarlas de maneras que no sirvieron de ayuda. Hemos dicho sí cuando queríamos decir no. Hemos tratado de que los demás vean las cosas tal como nosotros las vemos. Nos hemos doblado hacia atrás para evitar lastimar los sentimientos de la gente y al hacerlo nos hemos lastimado a nosotros mismos. Hemos tenido miedo de confiar en sus sentimientos. Hemos creído en mentiras y luego nos hemos sentido traicionados. Hemos querido vengarnos y castigar a los demás. Nos hemos sentido tan llenos de rabia que hemos tenido ganas de matar. Hemos luchado por nuestros derechos al tiempo que otras personas decían que no teníamos ninguno. Hemos usado sayal porque no creíamos que merecíamos usar seda. Los codependientes sin duda han realizado también buenas obras. Por su naturaleza, los codependientes son benévolos, preocupados por las necesidades del mundo y responsables hacia ellas. Como escribe Thomas Wright, yo sospecho que los codependientes históricamente han atacado la injusticia social y han luchado por los derechos de los desvalidos. Los codependientes desean ayudar. Yo sospecho que han ayudado, pero probablemente murieron pensando que no habían hecho demasiado y se sentían culpables. Es natural que tratemos de proteger y de ayudar a las personas que nos importan. También es natural que nos afecten los problemas de la gente que nos rodea y que reaccionemos a ellos. A medida que un problema se vuelve más serio y permanece sin resolverse, más nos afecta y más reaccionamos hacia él. La palabra reaccionar es importante aquí. Sea como sea que nos aproximemos a la codependencia, como sea que la definamos, y sea cual fuere el marco de referencia que elijamos para diagnosticarla y para tratarla, la codependencia es primordialmente un proceso de reacción. Los codependientes son reaccionarios, reaccionan en exceso, reaccionan demasiado poco, pero rara vez actúan. Reaccionan a los problemas, las vidas, los dolores y las conductas de otros. Reaccionan a sus propios problemas, dolores y conductas. Muchas reacciones codependientes son reacciones al estrés y a la incertidumbre de vivir y de crecer junto al alcoholismo y otros problemas. Es normal reaccionar al estrés. No es necesariamente anormal, pero resulta heroico y un auténtico salvavidas aprender a no reaccionar y a actuar de maneras más sanas. Sin embargo, la mayoría de nosotros necesitamos que nos enseñen a hacerlo. Quizás algunas de las razones por las cuales los profesionales consideran enfermedad a la codependencia es porque muchos codependientes están reaccionando a una enfermedad tal como el alcoholismo. Otra razón por la cual se le llama enfermedad a la codependencia es porque es progresiva. A medida que la gente a nuestro alrededor se enferma más, podemos empezar a reaccionar en forma más intensa aún. Lo que empezó como una pequeña preocupación puede disparar el aislamiento, la depresión, una enfermedad física o emocional o fantasías suicidas. Una cosa lleva a la otra y las cosas se empeoran. La codependencia puede no ser una enfermedad, pero puede enfermarte.
y también puede contribuir a que la gente a tu alrededor permanezca enferma. Otra razón más por la que se le llama enfermedad a la codependencia es porque las conductas codependientes, como muchas conductas autodestructivas, se vuelven habituales. Repetimos los hábitos sin pensarlo. Los hábitos cobran vida propia. Sea cual sea el problema que tenga la otra persona, la codependencia implica un sistema habitual de pensar, de sentir y de comportarnos hacia nosotros y hacia los demás que nos causa dolor. Las conductas o hábitos codependientes son autodestructivos. Con frecuencia reaccionamos a las personas que se autodestruyen. Reaccionamos aprendiendo a autodestruirnos. Estos hábitos nos pueden conducir a o mantenernos en relaciones destructivas que no funcionan. Estas conductas pueden sabotear relaciones que en otras condiciones sí hubieran funcionado. Estas conductas pueden impedirnos encontrar la paz y la felicidad con la persona más importante en nuestra vida, uno mismo. Estas conductas pertenecen a la única persona que cada uno de nosotros puede controlar, a la única persona que podemos hacer cambiar, a uno mismo. Estos son nuestros problemas. En el siguiente capítulo examinaremos estas conductas. Actividad 1. ¿Cómo definirías tú la codependencia? 2. ¿Conoces a alguien que haya afectado significativamente tu vida, alguien que te preocupa y a quien desearías poder cambiar? ¿Quién es esa persona? Escribe varios párrafos acerca de esa persona y de la relación entre ustedes. Después, lee lo que escribiste. ¿Cuáles son tus sentimientos?